Correcto, Karina, cuando gustes. Perfecto, entonces vamos a dar inicio, por favor. Correcto. Bien. Muy buenas noches, siendo las 19 horas 7 en punto de la noche de hoy, miércoles 28, daremos inicio al webinar BIM, Infraestructura, Diseño Automatizado de Carreteras. Este webinar es organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI, Consejo Nacional. En esta oportunidad nos auspicia la empresa Sencocap, Soluciones y Capacitación CAT BIM. En nombre del decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del director prosecretario nacional y presidente del IEPI, Consejo Nacional CIP, ingeniero Darwin Cosio Mesa, le damos las gracias por su presencia y participación a esta conferencia. Saludamos la presencia de nuestro expositor, el ingeniero José Luis Ponce Filios. Bienvenido, ingeniero José Luis Ponce. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches con todos. Gracias. Saludamos igualmente a todos los espectadores que nos siguen y nos acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y por nuestra transmisión en vivo a través del Facebook. A todos ustedes, bienvenidos. Hemos compartido el link para acceder a la plataforma Zoom en los comentarios del Facebook, a fin de invitarlos a migrar a esta plataforma o compartir el link a sus contactos que les pueda interesar el tema y se unan al webinar de hoy. Nuestro tema, BIM Infraestructura, Diseño Automatizado de Carretera. Antes de dar inicio a la conferencia, pido su atención para presentarles un video informativo. Antes de colocarte la mascarilla, lávate las manos durante 20 segundos como mínimo. Recuerda que la mascarilla es personal. Revísala bien. Si está en buen estado, entonces colócatela, sujetándola de los extremos. Solo toca las tiras o ligas y luego acomódala para que te cubra la nariz y boca. Juan, la mascarilla sirve para protegerte. No la toques. No la uses como vincha, y menos como chalina. Si necesitas acomodarla o retirarla, solo toca las ligas o tiras para hacerlo. Gobierno del Perú. El Perú primero. Nuestra recomendación de siempre, continuar con las medidas de seguridad y cuidados indicados por el gobierno. Si está en nuestras posibilidades, es vital seguir planificando y organizando nuestras salidas de casa. Al salir de casa, lavarnos siempre las manos, evitar tocarnos el rostro, usar siempre la mascarilla, incluir el uso de protectores, llevar consigo siempre el alcohol gel y respetar el metro de distancia. Es muy importante poder cuidarnos nosotros porque así de alguna y otra manera cuidamos y protegemos a nuestras familias. Muchas gracias por la atención. A continuación, brindaré unas breves pautas sobre el proceso de nuestro webinar. Esta conferencia tiene una duración de 1 hora y 30 aproximadamente. Las preguntas a nuestro expositor se realizarán a través del formulario de Google, el cual vamos a compartir el enlace tanto en el chat de la plataforma Zoom como en los comentarios del Facebook. Las preguntas serán respondidas al finalizar la exposición. En todos nuestros eventos y con la finalidad de brindarles un acceso rápido a la información y orientarlos, colocamos en la página de inicio de nuestra web, que es www.cit.org.pe, el procedimiento con los pasos a seguir para los interesados en solicitar el certificado. Igualmente lo hemos colocado en los comentarios del Facebook para aquellos que no lograron inscribirse y desean el certificado. Si no llegaste a inscribir, igualmente puedes hacerlo, te inscribes a través de la página web o ingresas al link que hemos compartido y igualmente continúas acompañándonos en el evento. Igualmente se les recomienda no colocar sus nombres completos o documentos de identidad en los comentarios del Facebook o en el chat del Zoom, ya que no son necesarios. No llevamos el control de asistencia a través del chat o los comentarios y por un tema de seguridad es mejor no colocar esta información. A continuación, conoceremos un poco de la trayectoria profesional de nuestro expositor, por lo cual daré lectura a su semblanza. El ingeniero José Luis Ponce Filios es ingeniero civil con maestría en Ingeniería Vial con mención en carreteras, puentes y túneles, coordinador de la carrera de Ingeniería Civil e Ambiental en la Universidad Privada del Norte, sede Chorrillos, instructor de Autodex en productos AEC, Senco CAD.
Laboró en empresas consultoras en minería, Vector Perú, Aunseco Australia y Golder Association. Cuenta con 13 años de experiencia en diseño y construcción de obras civiles y minería, así como 10 años como docente en la Universidad Ricardo Palma. A continuación, dejo con ustedes para el inicio de su conferencia al ingeniero José Luis Ponce. Bienvenido, ingeniero Ponce, lo dejo para que pueda iniciar su conferencia. Muchas gracias, Karin. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas si ve mi pantalla? Sí, falta colocarlo en modo presentación solamente. Perfecto. ¿Ingeniero? Ok. Ah, ya, Okay. perfecto. Correcto, gracias. Poco estoy poniéndome al tanto. Bien. Ahora sí. No sé si me pueden ver y ven la pantalla correctamente. Yo soy el ingeniero José Luis Ponce. Gracias por la presentación, Karin. Buenas noches a todos los ingenieros y todos los profesionales dedicados al tema de infraestructura de toda Latinoamérica, desde México, Colombia, Costa Rica. Tengo amigos en varias partes, en Chile, Argentina. Buenas noches y espero que este webinar sea interesante para ustedes desde el punto de vista de la infraestructura de carreteras. Bien, yo tengo algunas novedades, así que vamos a empezar con la parte inicial, lo que es BIM, ¿no? Primero cuando hablamos de BIM y luego de ahí vamos a ir poco a poco avanzando al tema del diseño automatizado en carreteras. Muy bien, entonces arrancamos. Primero, ¿qué es BIM? ¿No? La gran pregunta, les comento que la National BIM Standard de 2016, BIM es un proceso de creación y gestión de información, ¿no? Es un proceso, en todo proyecto de construcción, tiene que estar inmerso la parte de modelamiento y la gestión de la información, ¿no? A través de toda la vida del proyecto, ¿ya? La ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, ¿no? Indica que BIM ¿no? involucra los proyectos de edificios, puentes, carreteras, plantas industriales. Entonces es un concepto tanto de diseño como de construcción bastante generalizado para una serie de proyectos. BIM no es un software y esto hay que recalcarlo. Definitivamente BIM no es un software. BIM es todo una metodología de trabajo, una forma de colaborar entre los diferentes participantes del proyecto, ¿no? Podemos ver en un equipo el ingeniero, el arquitecto, el contratista, los especialistas como los ingenieros estructurales, la parte de gestión como el project manager, la construcción, ¿no? Está todo presente dentro de una integración de la información, ¿no? Contando como centro, un centro que sería la gestión de la información, ¿no? BIM, el modelamiento y la gestión de la información para la construcción, ¿no? Con ese fin. ¿Ya? En palabras simples, ¿qué es BIM? Building Information Model, es un modelo más información. Es una metodología que requiere alimentarse de información para obtener resultados, ¿no? BIM permite el trabajo colaborativo, coordinado, interdisciplinario, que permite a los involucrados tener acceso a la información actualizada, principalmente la información actualizada y con calidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Desde la etapa de la conceptualización, ¿no? Pasamos por el diseño detallado, pasamos por el análisis ¿no? En este caso, como ejemplo, un edificio, la documentación, que puede ser planos, expediente técnico, materiales que van a incluirse como, por ejemplo, especificaciones técnicas de los materiales, la parte de fabricación, ¿no? Cómo van a ser la fabricación, los controles, la calidad que se va a controlar, la construcción en sí, ¿no? Los procedimientos de construcción, la logística para la construcción. Vean que en todo este tiempo la gestión de la información está presente. Debe gestionarse
la información, y cuanto mejor sea la calidad de la información y sea la gestión de la información, ¿okay? Esto va a ser cada vez mejor, ¿no? Tener información disponible con calidad, ¿ya? Esto ingresa a la parte de operación y mantenimiento y seguimos dentro del proceso, ¿no? En la parte de operación y mantenimiento podemos tener los planos de diseño, los planos que se hizo, el análisis, los detalles de la construcción, las modificaciones, los cambios en construcción. Entonces, en la parte de operación y mantenimiento podemos también tener nueva información, nuevos detalles, como por ejemplo el programa de mantenimiento. Y luego ese proyecto se podría ir o a la demolición, ¿no? Porque ya cumplió su ciclo de vida. Un proyecto tiene un tiempo de vida, ¿no? No es un indefinido, ¿no? Un proyecto tiene un tiempo de vida, ¿no? Un objetivo, y después podría llegar a una demolición o a una renovación, ¿no? Y de nuevo seguimos con el proceso. Lo interesante de BIM es de tener una información centralizada, ¿no? Pero no centralizada en la oficina, en el servidor, sino centralizada en una nube, en un servidor que esté disponible para todos los colaboradores, todos los usuarios o todos los involucrados del proyecto, ¿no? Los involucrados principalmente del proyecto, y en fuentes que esta fuente, ¿no? Con información gráfica, información tabular, información asociada de documentos, ¿no? En diversos tipos de formatos DBWG, PDF, IFC, todo el paquete de Office, imágenes, videos. Entonces, toda esta información centralizada pues en la nube y que sea gestionada adecuadamente, ¿no? Bien, y en este sentido, les comento un poco la experiencia de Autodesk, y en ese sentido, Autodesk ¿no? Tiene un software que es el BIM 360 Design, el BIM 360, que nos permite tener acceso a una cuenta, ¿no? En este caso, el administrador de la cuenta es el que compra esa cuenta, como para poder tener un espacio dentro de la nube y poder tener toda ese know-how de Autodesk para la gestión del proyecto, ¿no? Para poder tener los accesos y ese proyecto esté disponible no solamente a las personas de la oficina, sino también dentro de otro país. Tenemos la oficina de Casa Madre, la oficina ¿no? Descentralizada en otros países, y entonces todos los involucrados del proyecto participando de manera colaborativa, ¿no? Entonces tenemos la información disponible, no hay problema con el lugar, siempre y cuando tengamos una cuenta, tengamos internet, podamos tener incluso un equipo desde la laptop, desde el celular, podamos estar gestionando la información, ¿no? Aprobando la información, revisando la información, ¿no? Entonces, principalmente el rol del administrador de cuentas pues, es el que hace la compra, ese poder va a tener que transferir generalmente al que va a tomar las decisiones del proyecto, ¿no? La toma de decisiones, la selección de los clientes, diseñadores, de contratistas, todas estas personas que van a, o en este caso los que van a participar en el proyecto. Entonces, normalmente, por ejemplo, una cuenta, se hacen los ajustes de la información, se agrega el administrador de este proyecto, se identifica el número de cuenta con la forma de poder modificar, ¿okay? Modificar, por ejemplo, los integrantes del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también la participación de quienes van a ser parte de este proyecto, ¿no? En este caso se agregan los miembros del proyecto, principalmente las cabezas que van a permanecer y van a gestionarlo al proyecto, ¿no? Y ojo, no son nombres exactamente, sino son cargos en sí, ¿no? Son la función que va a realizar cada uno de ellos, principalmente. ¿Ya? El administrador de proyectos es el que va a sumar, va a integrar a cada uno de los participantes y le va a dar el permiso respectivo a cada uno, ¿no? De tal manera que tenga, por ejemplo, acceso a la carpeta, que sea el
administrador de esa carpeta, que tenga la autonomía de una carpeta en la cual va a desarrollar los proyectos y en cierto momento va a soltar la información, ¿no? Va a soltar la información para revisión, ¿no? Entonces aquí se crean flujos de trabajo, ¿no? ¿Quién va a ser el revisor? Si va a haber un revisor, dos revisores, cómo va a ser el flujo de la información para obtener una revisión y poder soltar pues eso al siguiente equipo, ¿no? El equipo de topografía lo suelta el equipo de diseño vial, el equipo de diseño vial lo suelta para el equipo de hidrología, hidráulica y así, ¿no? El laboratorio de materiales de suelo va soltando la información para el diseño del pavimento, para el diseño de las características que va a tener en los taludes, de los cortes, entonces esa información necesaria va a estar gestionada y disponible, ¿no? Disponible para la siguiente etapa. ¿Ok? Carpetas que se van a compartir, carpetas que van a tener autonomía, carpetas que solo se van a ver, se van a editar, se van a tener el control total. Entonces, esto es una gestión, ¿no? Que nos permite Autodesk BIM 360 para la gestión del proyecto. Entonces, sí. Okay. Dentro de lo que es BIM 360, es importante en este sentido recordar que, miren, BIM 360 es, si bien es cierto, es un programa de Autodesk, pero le permite a todo un sinónimo de programas, como es, en este caso, el Infraworld, el Civil 3D, el Revit, el Navisworks, ¿no? Poder integrarse, ¿no? Poder trabajar de manera que los proyectos se puedan integrar en el formato adecuado y poder trabajar incluso desde la computadora, estar trabajando directamente en la nube. No se pierde, si tenemos un internet relativamente estable, no se pierde tiempo en estar subiendo la información, sino que la información directamente se va actualizando, se va haciendo los cambios, tenemos acceso a la topografía, el topógrafo que está en campo, que puede estar en un lugar bastante alejado, sin ningún problema va compartiendo la información también desde su laptop a la nube y nosotros tenemos acceso a esa información desde otro punto del país. ¿Ok? En ese sentido, el Infraworld también es uno de los programas que nos va a permitir, es una herramienta, y en ese sentido, BIM trabaja con herramientas, y tenemos herramientas ya sea de Autodesk, como Infraworld, Civil, Revit, Navisworks, ¿no? Que nos van a permitir trabajar de manera integrada para sacar los proyectos de ingeniería en detalle, ¿no? Desde la conceptualización hasta la ingeniería final. Bien. Entonces, con el tema del Infraworld se puede crear modelos locales o modelos en la nube, o bien se crea un propio modelo desde cero. En ese sentido, podemos tener modelos, ya sea desde convertir un diseño conceptual en ingeniería de detalle, y mira que podemos trabajar todo este detalle en Infraworld, diseño de caminos, de intersecciones, de puentes, túneles, señalización horizontal, vertical, parcelas, ¿no? Entonces, datos de cuenca, cálculos del movimiento de tierra, aunque no lo creas, todo esto se puede hacer en Infraworld, ¿no? Tanto así que en Infraworld, ¿no? Ya hay algunos usuarios que dicen que pueden diseñar todo el proyecto de ingeniería en Infraworld, ¿no? Y en ese sentido no está muy lejos de la realidad, ¿ya? Se puede hacer. El manejo de múltiples alternativas de solución, ¿no? Una carretera o considerar un puente o considerar un túnel como alternativas de solución, ¿no? Podemos tener alternativas diversas, podemos tomar fotos realistas del modelo, captura de video con recorrido virtual del proyecto. Todo eso se puede hacer en Infraworld, ¿no? Y sobre todo, comparta esos modelos con colaboradores internos o externos de diferentes países, diferentes lugares, ¿no? Mediante BIM 360. Algo que me parece interesante, además del Infraworld, es que Autodesk Recap es un programa de Autodesk que nos permite poder capturar información en diferentes formatos, ¿no? Formatos como, bueno, aquí mencionamos, miren, estos formatos como formatos de Faro, como FLS, FWS, formatos de Leica, formatos de LIDAR, formatos de Solers, que son los productores de programas
son productores de cámaras de tecnología LIDAR, cámaras de tecnología de mucha precisión, para poder obtener topografías del terreno. Y miren, y RICAP se encarga de traducir estos formatos, ¿no? Y poder ser leídos dentro de Civil, dentro de Infraworld, poder ser leídos sin ningún problema, poder modelarse a partir de esa información que viene de diferentes fuentes del mercado, ¿no? Para poder obtener topografías y a partir de ahí continuar con la siguiente etapa, ¿no? Y lo interesante, ¿no? Estamos en se ha llegado a tal precisión que la topografía se puede obtener con precisión centimétrica, milimétrica, ¿no? Y en volúmenes tremendos, ¿no? A los avances de los levantamientos topográficos rebasan la cantidad la cantidad de área, ¿no? Por segundo, estos equipos pueden tomar 100.000 puntos por segundo. Miren la cantidad de información que podemos obtener y procesar, y luego obtener sobre todo la información centralizada, ¿no? Los datos del terreno, para luego pasar a la siguiente etapa. ¿Okay? Aquí la creación con el BIM 360, principalmente con el Infraworld, de cómo podemos tener acceso a esta herramienta y poder tener no solamente centralizado múltiples proyectos, ¿no? Generar modelos, como por ejemplo cada uno de esos proyectos pudo ser generado con un modelo de topografía que cuenta el mismo programa. Aquí el generador de modelos nos permite tener acceso a información, a fotos satelitales, a imágenes aéreas, que tenemos información topográfica, no solo en la imagen, sino que también tenemos datos que podemos aprovechar, ¿no? Y en ese sentido, nosotros podemos centralizar un lugar, luego de ahí levantar ese lugar en Infraworld con toda la imagen y la fotografía y la forma tridimensional que tiene el modelo, ¿no? Por ejemplo, en ese caso se va cargando el modelo, y esto es cuestión de 1 o 2 minutos, el modelo lo tenemos disponible, ¿no? Este modelo, lógicamente, no tiene la precisión milimétrica ni centimétrica, pero es una muy buena aproximación de lo que es el terreno y lo que nos puede indicar cómo podemos hacer un proyecto ya con esta información. Lógicamente, si nosotros alimentamos, también podemos alimentar información topográfica de alta precisión y ajustar este modelo existente. En ese sentido, en Infraworld tenemos una herramienta de alta performance. Bien. Por ejemplo, bueno, este es un puente realizado, ¿no? Este puente se hizo, es un modelo conceptual que se hizo para muy cerca de una mina peruana. En este caso es un camino de acceso, un puente, esta modelación que podemos tener con medidas que nosotros podemos editar, cambiar de tal manera que sea necesario para la quebrada, la altura del puente, todos los detalles de anchos, de carriles, cuántos carriles se puede poner, ¿no? La tipología de cada uno de los elementos estructurales y la plataforma de la superestructura y la subestructura que integra el puente. Entonces, eso lo podemos hacer tranquilamente en Infraworld, y esta información se puede llevar, ¿no? Se puede llevar ya con esta geometría, se puede llevar al Revit, se puede llevar al Civil 3D, para poder tener finalmente ya un prediseño del puente, ¿no? Ya posteriormente hacemos un cálculo y lo podemos hacer con otras herramientas. No necesariamente tenemos que centralizar la herramienta de Autodesk, sino que podemos trabajar a partir de ahí con otras herramientas. Llámale SAP 2000, por ejemplo, para el análisis estructural, o programas especializados para diseño de puentes, ¿no? Vean, este modelo es bastante compacto, 2 carriles, su berma, tiene sus barandas, ¿no? Detalles de los elementos que son configurables en el proyecto, ¿no? No es que esto es una librería, estos modelos se pueden generar
en aplicaciones de AutoCAD y replicar a lo largo del puente. ¿Ya? Podemos tener fotos de gran resolución, ¿ok? Estas fotos, por ejemplo, han sido tomadas del programa Infraworld. Podemos tener videos de recorrido virtual sin ningún problema, ¿no? ¿Okay? No solo podemos hacer puentes, sino también podemos hacer un análisis del terreno, ¿no? Análisis de la cuenca, de obras hidráulicas, por ejemplo. Aquí se visualizan dos cuencas principales, el cual podemos analizar en el caso de la carretera, ¿no? La necesidad de alcantarillas, ¿no? La necesidad de alcantarillas como obras hidráulicas para la gestión del agua, gestión de esta cuenca. ¿Okay? Entonces, comento que esto se puede hacer con Infraworld sin ningún problema. Y estos trazos, estas carreteras que se hacen en Infraworld, son de manera casi intuitiva. Sin embargo, al Infraworld se le puede cargar la norma de diseño, ¿no? Nosotros trabajamos en Perú con la norma DG 2018, y si algún cliente se pregunta, ¿y podríamos cargar la DG 2018 para que el Infraworld nos genere un alineamiento de acuerdo con nuestros radios mínimos, nuestra velocidad de diseño? Efectivamente, claro que sí, sí se puede. En principio trabaja con el ISO 2011, que es la norma que está en vigencia en Estados Unidos, porque es un programa americano. Sin embargo, nosotros podríamos incorporar un programa, al programa podríamos incorporar la norma peruana DG 2018. En ese sentido, se incorpora, se puede configurar la norma, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema bastante interesante de poder trabajar ya con la norma peruana desde Infraworld. Bien, ahora vamos a ver el programa Civil 3D para el diseño de infraestructura vial. En general, el Civil nos permite tener un flujo de trabajo desde el diseño de la planeación, ¿no? Desde la planeación, desde el definir la extensión del proyecto, establecer las condiciones existentes, crear y analizar algunas alternativas con la línea gradiente, seleccionar la mejor ruta, ¿no? Entonces ya hacer algunos análisis. Civil 3D nos permite desde ese momento trabajar, desde la topografía, desde la base de la información. Desde la información, incluso, como les mencionaba, desde la información topográfica, desde la fuente LIDAR, ¿no? Desde la fuente del dron, ¿no? De que tenemos información como una nube de puntos que tenemos de los drones, esa nube de puntos que puede ser capturada con el programa RICAP y transformada para que puedan ser ¿no? Un input para este programa de Civil 3D. ¿Ya? Y a partir de ahí generar la superficie topográfica. Diseños preliminares, definir el alineamiento horizontal, vertical, agregar criterios de diseño, cuáles van a ser con los criterios con los cuales vamos a diseñar la carretera, como es cuál es la velocidad de diseño, cuál es el peralte máximo, definir cuál es el radio mínimo, cuál es el vehículo de diseño, cuál es el tamaño del vehículo de diseño, etc., ¿no? Y también asegurar las limitaciones presupuestarias, ¿no? Es una carretera para qué velocidad de diseño, para velocidad de 20, 30, 40, 50. Usted sabe que a mayor velocidad, mayor es el requerimiento geométrico, la necesidad de los volúmenes de corte y relleno para poder tener curvas de tamaño adecuado a la velocidad. El diseño detallado, como son el diseño de secciones transversales, la creación de superficie, cálculo de volúmenes, corte, relleno, detección de interferencias, ¿no? Ahí también está Civil 3D, ¿no? Y la comunicación de este diseño, como crear imágenes, crear reportes para la construcción, crear planillas de construcción. Entonces, ojo, Civil 3D está en todo este lugar, ¿no? Y esto lo saqué de Down to Earth Technology, ¿no? Ustedes lo conocen, a Simón Noyola, nuestro amigo que está en México. Bien, y esta parte me pareció muy interesante. Miren, un diseño conceptual realizado con Infraworld, como es el caso de una salida, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una salida, y se ve aquí, se programa una salida para un centro. Y vean que, si bien es cierto, esto lo generamos en Infraworld en cuestión de minutos, segundos, tal vez, todo depende si que nosotros queramos. La idea ¿no? Trabajar con Infraworld es como trabajar
mucho con la imaginación, ¿no? Entonces, esto es lo que nos da la imaginación, eso se lo pasamos al ingeniero de proyectos, al ingeniero vial, y el ingeniero vial desarrolla el proyecto y le ve todas las múltiples alternativas, ¿no? Y le ve, pues, que el proyecto sea, desde el punto de vista factible, de que todas las vías estén interconectadas, los anchos de carriles sean los apropiados, la necesidad de puentes y toda la interconexión necesaria, ¿no? Miren que eso es fundamental en Civil 3D, ¿no? Y en ese sentido lo logramos con Civil. Ojo que Civil puede trabajar en la nube, ¿no? Podemos, desde la nube, usted puede bloquear sus archivos de tal manera que el archivo no cambie de versión, ¿no? Mientras que usted puede ir trabajando hasta que en algún momento sea revisado y cuando es revisado el archivo usted podría soltar, ¿no? El archivo para el siguiente equipo, ¿no? Entonces, antes debe estar bloqueado el archivo de tal manera que la revisión permanezca mientras que haya sido aprobado, ¿no? Atajos, datos de atajos, usted ha escuchado de los data shortcuts, que se puede trabajar desde la nube, ¿ok? Normalmente, cuando dicto este curso, por ejemplo, trabajamos desde la nube, generamos los data shortcuts, de tal manera que cada uno, el equipo, está aprovechando la información de cada uno de los participantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el de topografía, ¿no? Hace los cambios necesarios, el de alineamiento hace los cambios necesarios, y eso lo aprovecha el ingeniero hidráulico que ve cómo la topografía se ha modificado, cómo el alineamiento de la carretera ahora pasa por otro lugar, ¿no? Entonces, él va en tiempo prácticamente real, va viendo los cambios. ¿Ok? Y la comparación de archivos y el control de versiones para saber, ¿no? cuál es la diferencia de la versión 1 con la versión 2. ¿Ok? Esto es fundamental para poder saber, pues, qué cambios se han realizado y poder tener, ¿no? enfocarnos a esos cambios. Esto es más o menos el flujo de información con Civil 3D, lo cual me parece interesante mostrarlo. ¿Ya? Vean que los integrantes del equipo que participan en un proyecto, ¿no? están en diferentes lugares, ¿no? Están conectados, ya sea aquí la topografía que da el topógrafo, esa información del topógrafo se lo pasa al diseñador de carreteras, cual crea las referencias y genera las carreteras a lo largo de toda la topografía, ¿no? Entonces, ahí está el producto del generador de carreteras, y luego viene el ingeniero o el testing engineer que va a generar los planos, ¿no? Toda la documentación, y el project manager que va a estar viendo los flujos de trabajo entre los tres participantes principales, ¿no? Cada uno tiene una función, ¿no? Y lo que se recoge es esa función. La función principal de integrar esta información con Autodesk 360 Design. Muy bien. Y aquí viene la parte de mejoras a la norma, ¿no? Como ingeniero civil, ingeniería vial, uno trabaja bastante tiempo con la norma y le ve algunas opciones de mejora a la norma, ¿no? Y en esto me gustaría que dentro de los participantes, si hay alguno involucrado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Podríamos en algún momento de repente implementar estas mejoras que ¿no? como ingeniero que puede hacer algún aporte a la norma, estoy disponible. Bien. Nosotros conocemos, y esto ustedes han visto este gráfico en el cual este ábaco nos permite obtener el peralte de una curva, ¿no? Esto bueno, este es el ábaco con el cual trabajamos cuando la curva tiene un peralte máximo de 8%. O en todo caso, este es el criterio de diseño. Este ábaco no es coherente con la metodología de cálculo. Vean que la metodología de cálculo es muy precisa. Si usted sabe cómo es que determinamos el peralte, básicamente el peralte se determina por un tema de las fuerzas del peso, la inclinación, la rugosidad del pavimento, se calcula la fuerza centrípeta y en ese sentido se ve pues cuál debe ser la inclinación para poder anular esa fuerza y poder que el vehículo pueda tomar la curva con seguridad, ¿no? Entonces, si ese cálculo es muy simple y está definido,
No tendría por qué definirnos un peralte, ¿no? Un gráfico en el cual tendríamos que sacar de manera inexacta, ¿no? A ver, si a mí se me ocurre, por ejemplo, sacar para trabajar con la velocidad de 30, por ejemplo, y para la curva que tiene un radio de 50, velocidad de 30, es más o menos, vean ustedes, que todo esto es más o menos 6.6, 6.7, alguien dirá 6.8 y bueno, nadie, ¿no? Es la información que tenemos. Miren, ¿cómo le damos el peralte? Le damos el peralte un poco al ojo, ¿no? Un poco a que yo veo un poco más, un poco menos, y ojo que si bien es cierto, esa escala es una escala normal, esta escala es una escala logarítmica, ¿no? Entonces no podemos estar trabajando con una escala logarítmica y poder estar adivinando que entre 50 y 70, 60 está en la mitad, en la vida 60 no está en la mitad porque esta es una escala logarítmica. Entonces, este gráfico está bien, ya cumple su función, ¿no? Deberíamos avanzar a una etapa un poco más mecánica, ¿no? Porque esto ya fue, ¿no? Esto está definido mecánicamente, eso es fácil de determinar, ¿no? No podríamos llegar a este punto. Bueno, hay una falta de exactitud en la determinación de perante, como hemos visto, está desactualizado, este gráfico sale de la norma DG2, desde la norma ISO 2001, ¿no? La DG 2001 y la ISO 2001 son bastante compatibles, y vean que esto ha evolucionado y esto ya está en la 2018, ¿no? Si bien es cierto, nuestra norma es 2018, pero nuestra norma es 2018-2001, ¿no? O sea que ha habido, básicamente, el fondo y la base de toda la información está sobre la 2001. Bien, no coincide el radio mínimo y el peralte máximo. Este es un tema curioso, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me dicen para 8% una velocidad de 40 km por hora, el radio mínimo es 50, y vean, 50, y no, ¿no? Y esta curva debería indicar justo este punto, ¿ok? Como 50, ¿no? No está coincidiendo, ¿no? Entonces, no podemos decir que esto está perfecto, ¿ya? Esto requiere una actualización, ¿ya? En fin, por ejemplo, para una velocidad de 50, yo he podido plotear, estos son los valores de radio, de peralte, lógicamente, esto sí está bien definido según este gráfico. Dice 85 es 8, efectivamente para 50, aquí debe ser 85, miren que, ¿no? Debe ser 85, ¿no? ¿No? De esa manera, estamos hablando con un ábaco y este ábaco todavía nos falta este ábaco que en realidad ya cumplió su función, ya debemos cambiar. ¿Ya? Vean lo que tenemos aquí, toda esa zona que está en líneas punteadas, nosotros lo pasamos y lo trabajamos de velocidad de 30 a velocidad de 100, tomando los datos del ábaco nada más, y ojo que esto puede mejorarse incluso con los datos de la norma ISO, de las versiones por lo menos de la 2001, tenemos una serie de datos que podríamos trabajar, pero solamente tomando el DG 2018 podemos ver que el peralte es una función de radio, ¿ya? Y representa perfectamente, esta ecuación de peralte representa perfectamente esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación, ¿no? Con una confiabilidad del 99%, ¿no? O sea, prácticamente es lo mismo, ¿ya? Y el peralte se calcula de esa manera, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué la norma no nos da estos valores de estas fórmulas de tal manera, o implementamos en la norma las fórmulas de tal manera que un radio y un peralte estén definidos por una ecuación muy simple, ¿no? Como 2.5 por el logaritmo neperiano del radio, más 16.478, nos da el peralte. Nosotros elegiremos si es que le tomamos una precisión de un decimal, o simplemente una precisión de 2 decimales, ¿no? Ya esto depende del diseñador, si toma 1 o 2 decimales con valores perales. ¿Ok? Esto me parece importante implementar. ¿Ya? Otro detalle es el cálculo de la longitud de transición de peralte, ¿no? ¿Qué encontramos en la norma? En la norma encontramos que se calcula la longitud de transición de peralte con esta ecuación, ¿no? La longitud mínima es el peralte final menos el peralte inicial entre el IP máximo, donde el IP máximo tiene esta ecuación, que es 1.8 menos 0.01 la velocidad directriz. Y bueno, B es el ancho. Si este IP es una referencia y lo tenemos determinado con la velocidad, para cualquier velocidad podemos calcular el IP, por lo tanto podríamos determinar también la longitud mínima.
Un ejemplo, si la velocidad es 40, ¿no? Entonces kilómetros por hora, el IP sería, reemplazando 40 por 0.001, sería 1.4, sería el IP máximo, ¿no? Y la longitud mínima, reemplazando en esta ecuación, sería, si es un peralte de 8%, menos 0, vamos a considerar que empieza desde el punto B, que tiene una inclinación 0, de 0 a 8%, el IP máximo es 1.4 y el ancho, el B, el ancho de la calzada que va a girar con respecto al centro es 3.6, entonces sale 220.6. Vean lo que recomienda la norma como longitud mínima a considerar, y vean que la norma también, por otra parte, nos dice, para un peralte de 8% y una velocidad de 40, ¿okay? Y la longitud es 41. Entonces, yo le pregunto, ¿a cuál de ellos hacemos, no? Aquí dice la mínima es 20.6, aquí dice que la mínima, ojo, también este valor, ¿no? Son longitudes mínimas, dice que es 41, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mínima, señores? ¿No? Entonces, no está la longitud mínima de peralte, no está bien establecida esa longitud mínima, ¿ya? Y ojo que los valores de la tabla son referenciales. Esta tabla es, ¿ya? La pregunta es cómo se aplicaría a carreteras de tercera clase. Vea que esta tabla, ¿ya? Básicamente recoge los datos de la AESTO 2011. ¿Ya? Y ojo, la AESTO 2011 no está aplicando a carreras solo a carreras de tercera clase, y nuestra norma indica que esta tabla se aplica para carreteras de tercera clase. Entonces, en realidad estamos en una situación bastante complicada de tener longitudes de transición de peralte bastante amplias, y por eso que los proyectos se hacen muy complicados también en aprobarse. En cuanto a la longitud de transición de peralte, vean los valores que se deben controlar realmente. Debe aplicarse que en las normas de carretera se controla el IP máximo, ¿ya? Sea en Colombia, en Estados Unidos, por ejemplo, y en este caso en Perú, este IP máximo, estos son los valores que se encuentran en función a la velocidad. Vean estos valores con respecto al de Colombia, que son valores literalmente, nuestros valores son bastante altos, como IP máximo. En Colombia el máximo está un poquito menos, y en Estados Unidos con la norma AESTO 2011 es relativamente menos, es prácticamente la mitad, es la mitad, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, esto es la forma de controlar, esta es la forma de diseñar, me parece adecuadamente, saber cuál es el M máximo, la pendiente máxima de borde, y entiéndase que esa pendiente máxima es esta velocidad de inclinación, o esta velocidad de cómo se va este borde, ¿no? Se va tomando mayor altura y mayor altura, ¿no? Entonces, esa velocidad de cambio es medido por el M, ¿no? Entonces, ese porcentaje es una pendiente de cambio, ¿ok? Y estos son los valores que consideramos en Perú, en Colombia y Estados Unidos, ¿no? Entonces, la recomendación es que nosotros tomemos esta referencia adecuadamente y no nos guiemos exactamente de esta tabla, ¿okay? Que esta tabla pues es para mí es una recomendación, pero para todas las carreteras, no solamente para tercera clase, como indica la norma. Bien, de esta manera nosotros podemos saber que nuestro IP, si nuestro IP máximo es 1.5, entonces podemos tomar, por ejemplo, 1.28, podemos tomar 0.75, podemos tomar otros valores sin ningún problema. Para Estados Unidos el máximo es 0.75, entonces Estados Unidos puede tomar 0.75, 0.70, 0.75, ¿no? Porque eso está normal. Y eso nos conlleva a poder determinar cuál es la longitud de transición, ¿no? Solo sabiendo el M, ¿ya? Sabiendo el M, sabiendo el ancho de la calzada que va a girar, ¿okay? Y la velocidad directriz, ¿no? De una manera muy simple podemos encontrar la longitud de transición. Otro tema de la norma, vean que la norma, si bien es cierto, esa norma 2018 ¿no? Tiene esta presentación para el cálculo de la inclinación de la berma, ¿no? Pero eso un poco que escapa y debe un poco mejorar. ¿No? Aquí tenemos dos fórmulas que uno dice, bueno, estas fórmulas de qué significa. En realidad, esta fórmula que tenemos aquí significa esto, ¿ok? Y significa que es en la condición de que el peralte, la inclinación de la calzada sea menor
que la inclinación de la berma, ¿no? Y menor igual, o menor igual. Mientras aquí solo dice menor, y aquí dice mayor, ¿no? Pero ¿dónde está el menor igual, no? Aquí decir menor igual. Entonces, y aquí la fórmula, pues, ¿no? Escrita correctamente, ¿no? El caso del tipo de berma, son dos tipos de berma. Ojo que dependiendo de las condiciones de que es revestida o sin revestir, es de tal ancho, entonces aplicaremos uno de esos tipos definido por la norma, ¿ya? Y otro detalle que la norma un poco que peca es indicar que el 8% es el valor máximo de peralte, pero no necesariamente. Tenemos nosotros carreteras rurales de orografía 3 y 4, donde nuestro peralte máximo es de 12%. Entonces debemos considerar aquí también, lo he remarcado que no es 8%, como dice la norma peruana, sino que hay que ajustar ese detalle a que también puede ser no solo 8, podría ser hasta 12%, ¿no? Entonces, para esos casos hay que indicar que efectivamente aquí ese peralte ya no sería 8, sino 12%. Bien, entonces son pequeños detalles, pero son básicamente recomendaciones para la norma, nuestra norma peruana. Muy bien, el cálculo de curvas de transición y espirales, y en ese sentido esta fórmula muy conocida, ¿no? Porque la aplicamos en diferentes países, también lo aplican en Estados Unidos, esta fórmula para calcular la longitud de la espiral. Y vean que yo me pregunto dónde está el sustento, por qué la longitud mínima de una espiral, la mínima debe ser 30, ¿no? Yo me pregunto cuál es la norma en la cual hay esa restricción, ¿no? Y esa norma, ¿no? Sobre qué estudio, ¿no? Sobre qué estudio se basó, ¿no? No es solo decirlo, mira, porque en el libro dice la longitud mínima de una espiral es 30, entonces lo tomamos como 30, pero ¿cuál es el sustento? Yo me pregunto si eso está en la norma AASHTO, a la norma americana, ¿no? ¿En qué parte de la norma americana aparece esto? Porque la norma americana sí ha hecho estudios, sí ha hecho investigación, sí tiene sustento, pero nosotros, yo me pregunto de dónde sale esto de que por qué debe ser la mínima 30, ¿no? Entonces, esto es, para mí es, bueno, a mí se le ocurrió y toma como una base, pero yo creo que hay que justificarlo, hay que ver el sustento, ¿no? Me gustaría saber. Y en cuanto a la norma AASHTO 2001, toma ¿no? La 2001, la 2004, la 2011, la 2018, la 2011 toma que la longitud mínima de una espiral debe ser por lo menos 2 segundos de recorrido, ¿no? Y eso me parece adecuado, ¿no? 2 segundos de recorrido lo toma como referencia para las longitudes mínimas de transición, de la curva de transición o espiral. Y en ese sentido, si nosotros hablamos de esa longitud mínima, por ejemplo, para una velocidad de 30 y 17, por lo tanto, podemos aproximar que la mínima sea 20, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo de la velocidad, para una velocidad de 30, la longitud mínima es 20, tomando referencia a la norma AASHTO, para 40 sería 25, para 50 sería, si bien es cierto, el cálculo nos sale para 50 28, pero podemos aproximar a 30 con un tema de que nos vamos por el lado de la seguridad, ¿ok? Para 60, 33, ¿no? Podemos tomar 35, ¿no? Y vemos que esas son las longitudes mínimas que tienen un sustento, al menos de que es un recorrido de al menos 2 segundos en esa longitud de transición. Esta fórmula nos da las longitudes de espiral, ¿no? Entonces, para una velocidad de 30, por ejemplo, nos sale, y el peralte máximo de 8%, que es justo para el radio mínimo, nos sale que la longitud es 26. Entonces, esta longitud de 26, si disminuimos el peralte, como es, porque el máximo es 8%, por ejemplo, en este caso, puede ser, para este criterio de diseño es 8%, entonces, estas son las longitudes de espiral que nos salen, ¿no? 26, por ejemplo, para esta velocidad. Normalmente este peralte va a disminuir y eso podría provocar, pues también, en realidad, va a provocar, normalmente esta ecuación, al reducirse el peralte, casi siempre esta ecuación también se reduce, ¿no? Ya se reduce la longitud. Entonces, normalmente arranca con 26, luego va a 25, 24, y 20 sería el mínimo. Y a partir de ahí podríamos mantener el valor de 20. ¿Ok? Sin embargo, esto por si acaso es configurable. Ya van a ver que en Civil 3D nosotros podemos elegir el mínimo 20, podemos decir el mínimo 25, el mínimo 30. El programa
acepta los valores mínimos que nosotros le indiquemos. ¿Ya? Civil 3D trabaja con el valor que nosotros le indiquemos. Pero esto es básicamente, es una recomendación que le doy a que la norma debe actualizarse, debe fijarse en algunos detalles importantes o definir esos detalles. El tema del contraperalte, las curvas en contraperalte, es curioso que en nuestra norma, si bien es cierto, este es el bombeo normal, y para ciertos radios podemos tener una especie de bombeo generalizado, ¿no? Que sería pues para las curvas que tienen pues un radio bastante alto, ¿no? Pero ya cuando las curvas tienen un radio bastante grande, esas curvas normalmente van a ser las curvas en contraperalte, curvas en el cual se van a considerar como si fueran tangentes, ¿no? Ya son tangentes, y por tanto, como son tangentes, ya no es necesario desarrollar el peralte. Entonces, a esas curvas le llamamos curvas en contraperalte cuando tienen radios de cierto valor bastante grande, que pueden ser tomadas en cuenta como simplemente un bombeo normal, ¿ya? Entonces, según nuestra norma peruana, la adopción para las velocidades, primero dice que se adopta a partir de 60 kilómetros para 130, y estos serían los valores adoptados, ¿no? Valores de 1000, 1000, 1200, 1600 para la velocidad respectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo conveniente, ¿no? Si nosotros graficamos aquí los valores que se han recomendado como contraperalte según la norma, y ahí tenemos los valores en contraperalte, ¿no? Radio en contraperalte según la tabla anterior. Sin embargo, para esta velocidad y siguiendo el gráfico que nosotros tenemos para el cálculo del peralte, nos indica que para 2% de peralte necesitamos un radio de 340 metros, ¿no? Y según la norma AISTO 2001, el radio en contraperalte sería 500, ¿no? Y esto me parece coherente, ¿no? De que en este tramo de 340 a 500 se mantenga el 2% constante. Vamos a analizar el caso de 60 km por hora, en el cual el radio, según el abaco que tenemos en nuestra norma peruana, nos dice, para un radio de 1100 tendríamos una inclinación de peralte de 2%. ¿Okay? Y según la norma el radio en contraperalte sería 1500, ¿no? Vean que nuestra norma nos dice que el contraperalte aparecería en 1000, ¿no? En 1000. Ni ha llegado a desarrollarse el 2%, antes de desarrollarse el 2%, miren que ya va a tener el contraperalte, ¿no? Estamos jugando, en este caso, estamos por el lado más inseguro, ¿no? ¿No? Porque de 1100 a 1500 deberíamos mantener el peralte, pero miren, nos recomienda la norma que a partir de 1000 ya no es necesario el peralte, ¿ya? Entonces, aquí yo creo que estamos un poco en el lado inseguro, ¿no? Y en ese sentido deberíamos tomar en cuenta la norma peruana, la norma AISTO 2001 o la 2011, considera estos radios en contraperalte que son adecuados y están por el lado más seguro. Bien, entonces hasta ahí hemos visto algunas recomendaciones de la normativa de DG 2018, y ahora vamos a ver cómo nosotros con la norma DG 2018 trabajamos en Civil 3D, ¿ya? Esto es algo que nos ha llevado a poder generar dentro del programa Civil 3D una norma peruana DG 2018 que básicamente indica las diferentes velocidades y los peraltes máximos para este proyecto, ¿no? En este caso se ha desarrollado para 8%, pero igual de una manera similar se desarrolla para 6%, para 12%, ¿ok? Este es un ejemplo para el caso de 8%. Entonces tenemos velocidades de 20, 30, 40, 60, 70, incluso si la curva, una condición, si la curva va a ir en contraperalte, igual podemos tomar la consideración en contraperalte. ¿Ok? La superelevación, recuerden que los métodos de superelevación tenemos las curvas y las espirales no son iguales, ¿ya? Son diferentes cómo se van a dar la superelevación o el peralte,
en este caso me refiero a los puntos críticos de Peralte, ¿ya? Es diferente trabajar en una curva con una espiral, ¿ya? Los cambios son puntuales, pero hay que indicar que es distinto, ¿ya? En cuanto a las tablas de superrelación o Peralte, aquí se generan las fórmulas para calcular el Peralte. Si bien es cierto, aquí no queremos trabajar de manera tabular, porque la manera tabular me parece insuficiente. Ahora estamos estamos hablando de la tecnología que está bastante avanzado y muchas cosas ya tenemos de manera, con fórmulas, de manera mecánica. Hablamos de pavimentos, del diseño mecanicista de pavimentos, hablamos de los modelos, de los modelos de edificios, modelos de cómo incluimos el sismo, de cómo modelamos las fuerzas, etc. Entonces no podemos estar hablando de formas tabulares, sino ya debemos hablar de manera de fórmulas, ¿no? Fórmulas que nos den de manera muy coherente, ¿no? Muy concisa y coherente los valores establecidos en la norma NIMED. Y hablando de geometría, la geometría es en función a ecuaciones, no podemos estar hablando de otras cosas de tablas, ¿ya? Bien, las longitudes de transición, también aquí hay ecuaciones para calcular longitudes de transición, tanto si se trata de curvas o si se trata de espiral, ¿no? Y así, ¿no? Para cada velocidad, por ejemplo, hemos visto para esta velocidad de 40 km por hora, ¿no? Que podemos tener fórmula para el Peralte, fórmula para la longitud de transición de Peralte, si se trata de curvas o se trata de espirales, ¿ya? Podemos tener también el tema del sobreancho, y en ese sentido, a ver, vamos a, se fue, aquí está, bien, el tema de las fórmulas del sobreancho, ¿no? Entonces, para eso, el sobreancho, tenemos la fórmula peruana, también aquí podríamos incorporar otra fórmula de función al país en el cual se vaya a diseñar. Bien, se preguntarán cómo se trabaja con esta norma, y les comento que básicamente, verán, esto es un ejemplo de las ecuaciones que ingresan a la norma, pero en este caso el Civil 3D, y nos definen el sobreancho, por ejemplo. Esta es la fórmula general para sobreancho. Esta es la fórmula para longitudes de transición de curvas, ¿okay? Para longitudes de transición de curvas, donde estos valores que están en rojo se pueden configurar, ¿no? Dependiendo del país, dependiendo de la normativa que vamos a usar, entonces se van a configurar, ¿ya? El Peralte de una curva para una velocidad de 50 km por hora está definido de esta manera. Ojo, esto nos encuentra el Peralte para cualquier radio, ojo, velocidad 50 km por hora, Peralte máximo 8%, esta es la ecuación. Y la longitud de espiral para una velocidad de 60 km por hora, ¿no? Aquí está, ¿no? Si usted ve, esto es la norma, la ecuación de la norma peruana, que indica que eso debe ser mayor o igual a 30. Si es mayor, aplica la ecuación, y si no es mayor a 30, entonces le aplica el 30, ¿no? Donde 30 es el valor mínimo. Entonces vean las ecuaciones que ingresan al programa Civil 3D, de tal manera que diseñamos una carretera, ¿ok? De una manera muy práctica, muy sencilla, ¿no? Sin tener que incluir tablas y tablas y varias tablas, ¿no? Entonces, en ese sentido, he querido puntualizar el tema de las tablas, ya lo veo también innecesario. Bien, y ya con esto prácticamente estoy cerrando. Voy a indicarles cómo es un ejemplo de usar esta norma que se ha configurado y con el programa Civil 3D, ¿no? Con la cual, bueno, tengo varios años trabajando y lo van a ver. Bueno, esto es un extracto porque no podríamos tener todo el tiempo disponible, ya estamos en la hora y vamos a ver esta presentación. Antes voy a compartir un poco el audio de tal manera que se pueda escuchar bien. Okay. Bien, entonces arrancamos. Vamos a mostrar el flujo de trabajo con Civil 3D y la norma peruana DG 2018. En este alineamiento vamos a configurar primero con una velocidad de diseño, para lo cual vamos a propiedades y desde aquí elegimos la velocidad de diseño
En este caso va a ser 30 kilómetros por hora, o por eso depende del proyecto. Vamos a indicar la norma, vamos a trabajar con la norma de 2018. Y en esta zona tenemos la opción de elegir la velocidad de diseño, el esperante máximo del proyecto, que puede ser 8 o 6 dependiendo de la característica del proyecto. Las tablas de longitudes de transición, que va a ser la tabla de curvas, porque tenemos la opción de elegir también espiral. Y el método, si es que va a ser un método de los puntos de cambio de pendiente o de esperante, si vamos a hacer el método de las curvas o según la espiral. Entonces ahí queda definido hasta ahí el alineamiento con su elemento de proyección. Ahora vamos una vez definida la norma, vamos a indicar los valores de esperante, vamos a calcular en este caso cada una de las curvas esperantes. Tenemos una serie de curvas, vamos a generar previamente una tabla. Vamos a ver el tema de los PIs, ¿no? Vamos a incorporar los PIs. Entonces en anotación vamos aquí a la opción de incorporar primero alineamiento, vamos a trabajar con la opción de múltiples segmentos y aplicaremos el rotulado para tanto para tangente, curvas y espirales. Y ahí está, el rotulado, las curvas le asigna número 1, curva 2, curva 3, curva 4, así también como las líneas o tangentes 1, tangente 2, tangente 3, y así sucesivamente. Entonces tenemos vinculado cada una de las curvas. También podemos aplicar a múltiples puntos de intersección. Voy a aplicar esta opción de cada uno de los PIs. Entonces ahí tenemos los PIs, ¿no? O también podemos aplicar la opción, ya hay otra opción también, como otra marca de PIs. Entonces, y ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la marca de los PIs, en este caso PI1, PI2, PI3, que va de manera correlativa con las curvas. ¿Ya? Bien. Vamos a obtener ahora el cálculo de los peraltes, ¿no? En este caso, cada curva debe tener un peralte. ¿Okay? Eso vamos a pasar a calcular con esta opción de superelevación. Decimos calcular. Tenemos aquí la opción del carril. Voy a indicar que estos carriles son de 330. Ojo, aquí podemos elegir el carril que sea necesario. Por ejemplo, son los clásicos 3 metros, 330 o 360. El bombeo típico que vamos a tener en los carriles, este dato también es importante. El shoulder, esto es para las bermas, que podemos calcular también la inclinación de la berma. Está configurado como para solo darle el ancho y automáticamente poder ver cómo va a migrar las bermas, cómo va a cambiar con el peralte en la curva. Ya, no lo voy a calcular en este momento. Voy a aplicar ahora la metodología de cálculo, que va a ser con la norma. La velocidad está configurada, también está configurada las longitudes de transición y el método de los puntos críticos de peralte. Voy a aplicar 70% de los cambios en la zona de tangente. ¿Okay? De esa manera aplico el finish para calcular los peraltes a lo largo de todas las curvas. Entonces, ahí tenemos los cálculos de peraltes para cada una de las curvas. En este caso tenemos 25 curvas. Es un alineamiento que tiene aproximadamente, tiene un poco más de casi 4 kilómetros. ¿Okay? Entonces, por eso la cantidad de curvas. La primera curva tiene transición de ingreso, transición de salida. En la transición de ingreso podemos ver primero la longitud de aplanamiento y la longitud de transición de peralte. La longitud es de aplanamiento 880 y de transición de peralte 35.2, ¿no? En total hace 44 metros.
lo que es la longitud total de transición, ¿no? Eso está de acuerdo a la norma. Por si acaso estos datos ya son correlativos porque está usando la norma peruana. En la transición de peralte podemos ver que esta curva tiene un peralte de 8%, ¿no? Por el peralte es una curva de radio mínimo, ¿no? Debe ser una radio de 30, por lo cual tiene este peralte máximo. Bien, de esa manera se ha calculado todos los peraltes, ¿okay? Entonces podemos ver aquí ¿no? la curva ¿no? con su cálculo de peralte. Si quisiéramos indicar dónde están los puntos críticos de peralte, vamos a ir a las etiquetas. En las etiquetas podemos indicar de que los puntos críticos de peralte ¿no? lo queremos ver, ¿no? Lo vamos a adicionar y vamos a poner puntos como inicio del normal crown, inicio de super elevation, final de super elevation, en normal crown, el alineamiento, level, reverse, ok. Bien, entonces todos esos valores deben estar indicados en esta tabla, ¿no? Entonces podemos ver justo los valores de los puntos A, B, C y D, que son los puntos de transición de peralte, ¿no? Dado que ya están calculados y de acuerdo con los valores establecidos en la norma, ¿no? Los valores que yo he establecido, ¿no? Coherentes con la norma, ¿no? Se encuentra cada una de las curvas, ¿no? Entonces cada una de las curvas tiene sus puntos de transición, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, para esta curva número 15, podemos ver que tiene el punto A, B, C y D, y efectivamente por aquí también, ¿no? Está todo punto de ingreso y salida, ¿okay? Ya, y bien, entonces es eso. Bien, y luego ya tenemos los puntos de transición. Sería interesante generar una tabla de curvas de las propiedades que tiene cada curva. Entonces vamos a ir a notación nuevamente y a la zona de tablas en la parte de alineamiento. Voy a generar la tabla de curvas, ¿no? Indicándole principalmente qué rótulo hemos usado. Este es el rótulo que se ha usado, ¿okay? Ponemos, es una tabla dinámica, por lo tanto que se va a actualizar si es que hay algún cambio. Y esta tabla lo voy a incorporar por aquí para tener ese dato adicional. Mire que esta tabla tiene una particularidad, nos dice no solo las curvas, el sentido, nos dice el sentido izquierda, derecha, el radio de cada una de las curvas, y efectivamente la curva 1 tiene radio de 30, por eso que su peralte es 8%, es el peralte máximo. Tiene todos los valores, tanto de los elementos de la curva como el ángulo de deflexión, la tangente de la curva, la longitud de la curva, la externa de la curva, la progresividad del PC, el PI, el PT, las coordenadas este y norte del PI, y el peralte calculado y el sobreancho que merece esa curva, ¿no? Este sobreancho también está de acuerdo a la norma peruana. Claro que con la elección de un vehículo de diseño, en este caso ha sido el vehículo de 7.3 metros, un vehículo tipo B2. Bien, entonces efectivamente ya tenemos las curvas, y no solamente eso, también podemos incorporar, por ejemplo, una serie de elementos, el tema del sobreancho, el tema del perfil, ¿no? El tema de que si la curva va a trabajar en contraperalte cuando los radios son bastante altos. Entonces esa configuración se puede hacer de una manera muy práctica y con la norma peruana. Para terminar voy a hacer el tema del sobreancho, ¿no? Vamos a dibujar las líneas del sobreancho, del alineamiento, los offsets, que debe ser de 3,30 metros como habíamos definido, ¿okay? Y básicamente vamos a indicar el criterio de diseño del sobreancho, que va a ser en función a la fórmula de la norma peruana, en función de las longitudes de transición, ¿okay? El ancho del carril, hay que indicar que es 3.30, y finalmente el ancho del vehículo de diseño 7.3. Entonces, con esa información, esto se calcula de manera automática
y todas las curvas van a tener su sobreancho respectivo. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos el sobreancho, ¿no? Podemos ver que efectivamente tiene 5.70, ya no es 3.30, sino ya es 1,40 m más, ¿no? 3.30 más 1,40, 5.70, ¿no? Y es coherente con la tabla de, ¿no? 2,40 m, ¿no? 2,40 m más 3.30 es 5.70. Y efectivamente ahí está los 2,40 de sobreancho. Entonces, se puede ver, efectivamente calcula el sobreancho, y no solo eso, sino que también podemos ver si efectivamente cumple con las condiciones de... Aquí lo que estoy haciendo es escribir una polilínea encima, ¿ya? Y de tal manera que podamos tener esa polilínea como referencia, ¿no? Pero vean, este sobreancho está ya definido, ¿okay? ¿No? Y es acorde con la norma peruana, ¿ya? Bien. Podríamos hacer más detalles, como por ejemplo el perfil, igual le podemos asignar las normas, las curvas cóncavas, las curvas convexas, de que tengan las curvas requeridas según la norma para la visibilidad, para el adelantamiento, por el tema de la luz, el reflejo de las luces. Entonces, se puede, Civil 3D es una herramienta muy competente para poder diseñar una carretera, ¿no? De manera muy fácil, ¿no? Si seguimos todo, si está definido de acuerdo a las normas peruanas, como es este caso, que los alineamientos están definidos tanto para el caso de las velocidades, para cada tipo de velocidad, el caso del sobreancho, el tema de, por ejemplo, la superelevación o el peralte, el cálculo del peralte según la fórmula escrita en esta lógica, ¿no? Y los temas de cómo calculamos las longitudes de transición, ¿no? Estas longitudes que tiene que ser longitudes, si es en curva, se calcula de esta manera, y si es la espiral, se calcula de esta forma. Muy bien. Vamos a mostrar. Bien, y con eso lo que se busca es eso, ¿no? Ser un ingeniero recargado, versión 2, o sea, tener más herramientas y decir, ¿no? Cómo esto no supe antes, ¿no? Cómo esto no lo supe cuando estaba haciendo ese proyecto, ¿no? Esa es la intención. Muy bien, y con esto yo doy por terminada mi exposición y espero pues que les haya agradado bastante. Muy bien. Y estoy presto ahora a una ronda de preguntas y respuestas, así que vamos a esperar. Sí, ingeniero José Luis Ponce, gracias. A ver, vamos a revisar en estos momentos la parte de preguntas. Muchas gracias por su exposición, ingeniero. Tuvimos algunos problemitas técnicos en el momento de pasar el video, había un poco de interferencia. Así que espero que podamos contar con la información para después subirla a la web si es factible. Para que hayan personas... Claro que sí. Excelente. Entonces, vamos a poder contar con la presentación de nuestro expositor para poder subirlo a la web. Y así ustedes, la partecita, menos la parte del video que sí tuvo un poquito de interferencia. A veces, por más que uno hace unas pruebas, parece que todo sale bien, pero a veces la conexión pues, puede fallar en el camino. Vamos a dar inicio a las preguntas, por favor. Ya mi compañero Gabriel, el coordinador del YEPI, ha podido seleccionar las preguntas. Así que permítanme, vamos a dar inicio a la primera. Dice Fernando Sedano Cuba. A ver, perdón. ¿La normativa de diseño geométrico tiene algo que ver con el BIM para estructura de carreteras? Claro que sí. Mira, la normativa debe estar a la altura de poder tener la información en buena calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he puesto algunas mejoras de tal manera que podamos tener una norma adecuada, ¿no? En mi sentido, una norma para carreteras, ¿no?
Sin embargo, la normativa debe ser la que guíe en este nuevo campo de lo que es el BIM, ¿no? Ahora ya es necesario que los proyectos tengan en el Perú, tengan un sustento de modelo e información, ¿no? BIM es modelo e información. Entonces, todo este paquete debe estar disponible no solo no solo en el momento del proyecto, sino también en el momento de la construcción, en el momento del mantenimiento de la obra. Entonces, es una información que es muy valiosa y debe mantenerse. Sí. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Junior Campos. ¿Qué acciones recomienda para una correcta implementación del BIM en proyectos viales hacia la obra, ya que se ven muchos replanteos en obra por trazos que no conversan con la realidad? De esa manera no merma la calidad del primer proceso en este traslape. Ok, gracias por la pregunta. Mira, si lo que se busca con el BIM es tener la información, ¿okay?, actualizada, real, ¿okay?, y esta que sirva para el diseño, ¿no? Entonces, no solo para el diseño, después de ahí para la siguiente etapa, que va a ser la construcción. Si es que esta información, primero que no es de calidad, o no ha llegado a tiempo, entonces no tendríamos la información necesaria para el proyecto, ¿no? Muchas veces las investigaciones geotécnicas toman tiempo, obviamente es necesario hacer investigaciones en el campo, y esta información no llega a tiempo para el diseño, ¿no? Porque el proyecto tiene limitaciones de tiempo. Entonces ahí tenemos ¿no?, un límite de tiempo en el cual debemos presentar el proyecto, y muchas veces no se han terminado de realizar todos los ensayos en laboratorio, ¿no? Entonces tenemos información faltante, información que no se ha podido levantar, y ese es un problema, ¿no? Entonces, con esta metodología BIM lo que se trata es de que esa información esté disponible, ¿no? Esté disponible el equipo de geotecnia, con el equipo de pavimentos, con el equipo de diseño geométrico, con el equipo de hidráulica, ¿no? Que la información debe estar gestionada, porque no se trata de darle toda la información y en realidad de todo ese conjunto no sabemos qué vamos a usar, sino la información pertinente, adecuada, es lo justo y necesario, ¿no? Esto es lo que necesitas, esto es lo más actualizado, esto es el resultado final, ¿no? O esto es la versión 2, pero vean, ¿no?, ya lo tienes, ¿no? Ya está en la nube, ¿no? Ya puedes verlo, ya puedes tomarlo, ya puedes usarlo. Es eso. Correcto, gracias. Tenemos otra pregunta de Pedro Leitón. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar BIM? No hay desventaja. BIM si tú me dices, ¿qué es BIM? Es un modelo, información. Entonces, ¿cómo puede haber una desventaja tener ese modelo, información? ¿No? No hay desventaja, ¿no? Eso más bien te suma, ¿no? Tener la información, y tener la información en el momento apropiado, y tener la información cuanto antes, eso suma, ¿no? Entonces no hay desventaja. Esto es una mejora continua. Vas desarrollando el proyecto con todo ese backup de información, y ese backup de información está disponible, lo más importante, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si un propietario de un departamento, de un condominio, no tiene la información de cómo se construyó el condominio, ¿no? Pero si esa información estaría en la nube, estaría disponible para que los usuarios o los propietarios de los departamentos puedan saber de cómo se hizo cómo son los planos, cómo es la geotecnia, cómo son los muros, cómo son las instalaciones sanitarias, entonces, ¿no? Incluso no solo mío, sino del vecino, para ver de que de repente alguna remodelación que haga vaya a interferir en el vecino. Entonces, esa información no resta, más bien suma, y no solo suma en el diseño, sino suma en la construcción, suma en la operación y en el mantenimiento. Eso. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta de Galdos Patiño. ¿Es posible incluir el mantenimiento de carreteras en el proceso de automatización? Sí, claro que sí, ¿no? Como dijimos, si bien tenemos la información de cómo se construyó, qué materiales se usó, ¿no? De qué cantera se usó, entonces en el mantenimiento vamos a poder saber por qué falló también,
¿no? ¿Por qué falló? ¿Qué pasó? ¿O fue el problema de los materiales? ¿O fue el problema de repente del suelo que no se obtuvo, no se realizó los ensayos en esa zona? Entonces, en el mantenimiento podemos tener información de cómo fue el diseño y la construcción. Y eso suma para el mantenimiento. Y ahora, los programas de mantenimiento también, ellos producen información, constantemente están evaluando las carreteras, tienen esas evaluaciones, las pueden subir y pueden tener centralizado, no solamente para su equipo, sino de repente para el revisor que está en el ministerio, para el revisor de la empresa que está de viaje, entonces puede tener la información rápida en el momento en que se publique. Eso es. Correcto. Tenemos una pregunta de Gerardo Matos. ¿El software mencionado permite realizar un modelo BIM de la carretera, además de las instalaciones de drenaje y alumbrado, particularmente en puentes o túneles? En cuanto al InfraWorld, es un programa que recibe múltiples formatos, formato de imágenes, formato de archivo de BOLG, formato de Civil, formato de Revit, formato de 3D Max, ¿no? Y puede exportar la información a otros formatos, ¿no? Y InfraWorld no solo recibe información como mapas, sino también tiene información GIS, ¿ya? Información, recibe base de datos también, ¿ya? Entonces, en ese sentido, y se conecta el InfraWorld, se conecta con el BIM 360, o en todo caso te genera un archivo que puedes visualizarlo, una especie de modelo imagen, que puedes visualizarlo aún no tengas el programa de InfraWorld. Entonces, este programa sí suma desde la etapa de conceptualización, puedes hacer carreteras, puentes, túneles conceptuales, ¿no? Porque la topografía normalmente es conceptual, ¿no? Entonces ya definido la geometría, puedes pasar desde ahí, de la geometría, puedes exportar esa información a que se defina con otra herramienta, si es que usas, o seguir trabajando de manera de repente tradicional, como se trabaja de repente ya en una oficina especializada, ¿no? Con esa información. Entonces, puedes hacer mejorada esta información, probada, modelada, o en todo caso, viendo el diseño de las cargas, etcétera. Entonces ya puedes regresarlo al InfraWorld y a ver, pues, ya en InfraWorld puedes hacer el recorrido virtual, las fotos, la foto panorámica, ¿no? Puedes obtener información para la presentación del informe, puedes presentar a tu cliente la solución, ¿no? Y puedes manejar múltiples alternativas, porque dentro del programa puedes elegir, ya puedes definir rápidamente las alternativas. Y la puedes tener, la puedes guardar, ¿no? Y la puedes gestionar a tu servidor de la nube. Eso es. Correcto, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Renato Málaga. Para tener esta cantidad de información, planos, fotos, etcétera, se va a requerir una capacidad de soporte y acceso a ella. ¿Es posible esto en obra? Se entiende que se debería de tener una buena capacidad de conexión a la nube, situación que en varias partes de nuestro país no se consigue. Sí, tienes razón, ¿no? Esto requiere que tengamos una conexión más o menos estable, ¿no? Entonces, no nos pasa, por ejemplo, alguna vez estuve en una mina, estuve en Antamina, por ejemplo. Entonces ahí la señal era bastante baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, el celular no podía tener conexión en todo el lugar. Sin embargo, había puntos, ¿no? Puntos donde teníamos ahí los puntos de conexión vía cable, pero sin embargo la tecnología va avanzando, ¿no? De repente ahí la infraestructura no está todavía acorde a esta tecnología de manejar la información en un espacio nube, porque no tiene el acceso el canal, ¿no? De poder tener pues la conexión, ¿no? Sin embargo, en BIM no es la idea también de tener solo archivos pesados. Podemos tener archivos bastante pequeños, ¿ya? Disculpen. Podemos tener también archivos pequeños, archivos más livianos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los archivos livianos podemos visualizarlos sin mucha necesidad de
de data, ¿no? De megas, por eso. ¿Ya? Entonces, Bing no solamente es archivo pesado, ¿no? Bing son fotos, imágenes, son Word, Excel, toda la documentación que generamos en un proyecto. ¿Ya? Entonces, y es más, ¿no? Estos programas te permiten también tener información de muy bajo peso. Hay de todo tipo, ¿no? Bajo peso, alto peso, depende para dónde va. Si va solo para revisión, entonces enviamos pues información de bajo peso que puede ser leído, ¿no?, por el usuario, ¿no?, por el colaborador que está al otro lado. Correcto. Tenemos otra pregunta de Karina Aira. En realidad, ingeniero, hemos recibido casi más de 70 preguntas. Sabemos que por un tema de tiempo va a ser difícil poder contestarlas todas, pero ¿le parece bien si podemos responder unas 5 preguntitas más? Claro, con todo gusto. Perfecto. Tenemos una pregunta de Karina Aira. ¿La aplicación de BIM en infraestructura se está empleando en el sector público en elaboración de expedientes técnicos? Sí, ya nuestra normativa indica que los proyectos deben estar dentro del marco de BIM, ¿no? Entonces, se está en una etapa de implementación, ya está en una etapa de implementación. Yo creo que eso ha sido positivo. Ahora el tema de gestionar la información es fundamental, ¿ya? Y esa información que no quede ahí solo en el plano, sino que quede para que en el futuro se pueda usar. Sí. Tenemos otra pregunta, Jorge Rosales. Favor, coméntenos en relación a la interoperabilidad de los software de Autodesk con otros software de diseño, por ejemplo, con los de Bentley, OpenRodas o Eastern. Ok. Primero, bueno, el tema de Bentley tiene también todo un conjunto de software. Ojo que recuerden que todas son herramientas, ¿ya? Todas son herramientas. Y BIM es una filosofía, ¿no? BIM no es un programa, no es una herramienta. BIM es una filosofía de trabajo. Eso quiere decir que podemos integrar diferentes herramientas en un almacén, en un proyecto, ¿ya? Podemos integrar, por ejemplo, cualquier herramienta, ya sea de Bentley, de Instran, de Autodesk, la podemos integrar, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Ahora los programas son interoperativos, ¿no? Civil puedes guardarlo en el formato de Bentley, Civil puedes guardarlo en formato DWG, Instran lee DWG, lee los DGN de Bentley. Entonces hay interoperabilidad, ¿no? O sea, se relaciona, puedes compartir un archivo hacia el otro usuario, ¿ok? Y se busca mucho que se pueda recibir ¿no?, que cada herramienta pueda recepcionar el producto de la otra herramienta, porque eso le da puntos a la herramienta, ¿no? No lo aísla, sino lo abre y lo hace competitivo. Sí. Correcto. Gary Gómez nos pregunta, ¿se puede utilizar BIM para inspecciones de seguridad vial para carreteras ya construidas? Sí, ¿no? Claro que sí. La seguridad de una carretera necesita de información como cómo fue el diseño, ¿no? Y cómo fue el diseño, cómo es la geometría de la carretera, ¿no? Entonces, esa información es importante para ver, pues, si las longitudes, las distancias de visibilidad son las adecuadas, ¿no? Y ver, pues, si podíamos hacer modificaciones, de repente cortes en los taludes para mejorar esa visibilidad, y de qué tipo de suelos son, qué tipo de materiales encontramos, si hay filtraciones de agua. Entonces, esa información nos alimenta como para ver el tema de seguridad, ¿no? El tema de pavimento, qué tipo de pavimento se construye. Entonces, esa información, ¿no?, es vital, ¿ya? Es vital, ¿no? Y eso es, la filosofía BIM es tener la información disponible para los involucrados. Correcto. Ana Villanueva, la aplicación de la metodología BIM para obras públicas se está haciendo una necesidad urgente. Sin embargo, ¿de qué manera se podría actualizar o implementar BIM para proyectos en marcha o paralizados por temas de la pandemia? Ok. Bueno. A ver. Siempre y cuando tengamos información, eso es positivo, ¿no? Entonces,
hay proyectos paralizados donde esta información de repente no la tienen bien ordenada, entonces implementar el BIM sería algo así como gestionar la información para que esté disponible para el futuro, ¿no? Para el equipo que necesite, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? La implementación de BIM sería relacionada a levantar esa información para que esté disponible, ¿no? En la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, de eso se trata, ¿ya? De levantar la información para que esté disponible para la siguiente etapa, de tal manera que los que después de la pandemia, por ejemplo, se reactiva la construcción, entonces esa información está disponible, está ahí, en el cual podemos podemos continuar desde ese punto y ir Correcto. incrementando, ¿no? El flujo de trabajo. Sí. Eso es. Perfecto. Álvaro Flores nos pregunta, ¿pudiera explicar la interrelación de InfraWorks y Civil 3D en el diseño de una carretera? Y una pregunta más, ¿en qué etapa del diseño se utilizaría InfraWorks? Ok. El InfraWorks normalmente se ha estado utilizando en la parte de diseño conceptual, porque nos permite traer una serie de formatos, imágenes, fotografías, topografías, productos de otras herramientas, como productos de Venture, productos de otros programas, y relacionarlos, ¿no? Todo está, se puede relacionar esa información, y es más, dentro del InfraWorks podemos hacer accesos, túneles, poner parques, estacionamientos, lagos, plataformas, cálculo de volúmenes. Entonces, toda esa, podemos calcular volúmenes incluso. Ahora, entonces, para la primera concepción fue eso, ¿no? De poder conceptualizar los proyectos de una manera rápida y poder hacer imágenes, presentaciones, videos, recorridos virtuales, ¿okay? Y trabajar con materiales, ¿no? Con texturas, etc. Entonces, sin embargo, ya InfraWorks ha madurado y InfraWorks, esa información, de hecho, se la importa al Civil, y el Civil mucho de esa información la recoge y a partir de ahí continúa, ¿no? Recoge topografías, alineamientos, perfiles, secciones, modelos de carretera, ¿no? Puentes, túneles, recoge toda esa información y a partir de ahí puedes continuar, ¿no? Con Civil 3D. Ahora, InfraWorks se está volviendo un programa de precisión. Entonces, en ese sentido, no creo que sea complicado a diseñar una carretera, ¿no? En InfraWorks, ¿no? Si nosotros actualizamos la topografía, ya que podemos tener un levantamiento de repente topográfico con tecnología LIDAR o con drones y la llevamos a InfraWorks, ya actualizamos la topografía y sobre ella diseñamos, ¿no? Normalmente InfraWorks diseña con la norma AISTO, pero podemos incorporar la norma peruana también. Ya se puede incorporar. Yo creo que InfraWorks apunta pues a hacer un programa a futuro de diseño, ¿no? Así que, bueno, puede dar algunas sorpresas, ¿no? Correcto. Y tenemos la última pregunta, es de Seila BJ. Para un expediente de señalítica vial, por ejemplo, ¿se podría cargar la norma de dispositivos de control de tránsito para calles y carreteras que incluye todas las especificaciones para señalítica en carreteras o sería más conveniente exportar un archivo en Civil 3D? Ok, bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero si se trata de señalización, que podríamos levantar señales para luego colocar en el plano, sí, ¿no? Pues Civil tiene la opción de ingresar con una librería. Claro que hay que crear los elementos. Creo que en ese sentido me parece que no hay elementos creados. No he visto, en otros países sí lo hay. ¿Okay? En el Perú no sé si es de Perú, pero sí se puede hacer librerías para usar Civil o InfraWorks, ¿ya? Entonces podemos hacer librerías, está abierta la posibilidad de implementar señalización para ya sea vertical o horizontal, tanto más en InfraWorks que en Civil, ¿ya? Podemos hacer esa señalización, ¿no? Vertical y horizontal.
se puede. Okay. Estaba con el micro apagado, disculpe. Muchas gracias, ingeniero José Luis Ponce, por dar respuesta a las consultas e inquietudes de nuestros participantes. Como comprenderán y lo comentamos hace un momento, por un tema de tiempo ha sido imposible poder responder las más de 70 preguntas que nos han hecho llegar a cada uno de ustedes. Igualmente agradecer a ustedes como espectadores que se han dado un poquito de tiempo para ingresar sus preguntas. Muchas gracias por participar. Ingeniero Ponce, no sé si quisiera dar unas palabras finales relacionadas a como cierre de su conferencia, por favor. Sí, bueno, agradecer a todos los participantes, principalmente a todos los ingenieros civiles, a todos los que están dedicados a este campo muy hermoso que es la ingeniería vial, la generación de planos, el civil, el infrawork. Es algo que nos motiva, no solamente ellos, sino que también nos motiva a seguir creciendo como profesionales, ¿no? Nos dedicamos a varias actividades, muy probablemente, y bueno, y dar gracias por estar aquí, incluso a todos los profesionales de Latinoamérica, a México, a Colombia, Chile, a Venezuela, a Argentina, a Ecuador, y bueno, si me olvido, disculpas, pero si me olvido de algún país, gracias, y ustedes van a tener la presentación, se los voy a alcanzar, también van a tener silenciar el video para que vean lo que se ha estado realizando, y bueno, a los mexicanos también muchas gracias. Y hemos tenido bastantes participantes también, estamos internacionales, ingeniero Ponce. Así que, más bien quería preguntarle, ¿es posible poder contar con su imagen completa en la pantalla para poder capturar una foto, por favor, para el archivo? Claro. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver si me ayudan mis compañeros, por favor, del área de soporte a tomar la captura de pantalla. Y nuevamente, ingeniero Ponce, muchas gracias por su presentación. En nombre del decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del ingeniero Darwin Cosio, presidente del IEPI, agradecemos nuevamente su presentación, esta exposición, y que esperemos poder contar más adelante con usted en otros relacionados al tema, quizás para explayar un poco más y tener la oportunidad de responder más preguntas de nuestros participantes, que hemos tenido bastantes en esta oportunidad. Así que muchas gracias, ingeniero. Igualmente a nuestros espectadores que nos han seguido a través de nuestra plataforma Zoom y también por la transmisión en vivo por el Facebook. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar y los esperamos en nuestros próximos webinars. Por favor, no olviden siempre inscribirse a través de la página web. Y aquellos que estén interesados en el certificado, sí o sí es importante que se inscriban a través de la web y participen del evento, obviamente, para poder solicitarlo. Cualquier inquietud, el correo es eventosip1@cip.org.p para cualquier inquietud o duda que tuvieran para poder atenderlos. Ingeniero José Luis Ponce, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Gabriel. Gracias, Gerardo. Muy buenas noches.